Sientes como el viento de los 90 trae consigo no solo el polvo de los caminos, sino también el eco de un estruendo que aún resuena desde 1985. La caída de los grandes jefes de la Federación de Guadalajara, la implacable búsqueda por el asesinato de Kiki Camarena, dejó un vacío inmenso, como un hueco en el cielo después de una tormenta. Tú, que lo viste todo desde los primeros susurros, observas como el gran árbol que fue esa federación, con sus raíces profundas en la sierra y sus ramas extendidas hasta las altas esferas del poder, se ha partido en muchos pedazos. Y de esos pedazos, de esos trozos rotos, surgen nuevas ramas, cada una buscando su propia luz, su propio pedazo de sol, su propio camino para florecer. La década de 1990 marca el inicio de una nueva era, una era de fragmentación y de un crecimiento desordenado, pero implacable. Ya no hay una sola voz que dicte las reglas, sino un coro de ambiciones, algunas más poderosas que otras, pero todas dispuestas a luchar por su lugar en este nuevo paisaje. El primer movimiento que percibes es la reorganización de los dueños de la plaza. Aquellos lugartenientes que antes servían a Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, ahora ven una oportunidad para reclamar su propio espacio. No es un plan coordinado, sino una serie de movimientos estratégicos, impulsados por la supervivencia y la ambición. El cártel de Sinaloa comienza a tomar forma, liderado por hombres que ya conoces, figuras que antes eran de segundo nivel pero que ahora ascienden con una velocidad impresionante. Te refieres a hombres como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, un tipo de mirada astuta y una habilidad sorprendente para el escape y la logística, Ismael El Mayo Zambada García, más discreto, con una visión de estratega y una capacidad innata para tejer redes, y los hermanos Beltrán Leiva. Ellos, que eran parte de la federación, ahora consolidan su poder en la región de Sinaloa, una zona que siempre ha sido un semillero de cultivadores y de traficantes. No lejos de ahí, en la fronteriza Tijuana, los hermanos Arellano Félix, sobrinos de Félix Gallardo, toman las riendas de lo que se conocerá como el Cártel de Tijuana. Ellos representan una nueva generación, más audaz, más violenta, con un descaro que los hace notorios. Su cercanía con la frontera les da un control estratégico sobre uno de los corredores más importantes hacia Estados Unidos, y no dudan en usar la fuerza bruta para mantener ese control. En la ciudad de Juárez, otro grupo de lugartenientes, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, comienza a emerger. Él es diferente. Con una visión empresarial, entiende la importancia de la logística aérea, de los grandes cargamentos de cocaína que llegan de Colombia. Su ambición es ilimitada y su ingenio para evadir a las autoridades lo convierte en una leyenda en ciernes. Ves cómo su flota de aviones se hace cada vez más grande, transformando las rutas aéreas en verdaderas autopistas clandestinas para la cocaína. Finalmente, en el Golfo de México, en Tamaulipas, otro grupo, liderado por Juan García Ábrego, establece el Cártel del Golfo. Este hombre es un pionero en la sistematización de la corrupción y el uso de la violencia para asegurar su territorio. Establece un férreo control sobre los cruces fronterizos de Matamoros y Reynosa, monopolizando las rutas y exigiendo un piso a cualquier otra organización que intente pasar por su territorio. Tú, que has visto cómo los caminos de tierra se convirtieron en autopistas para la droga, observas cómo estas nuevas facciones no solo se apoderan de los territorios, sino que reinventan la forma de hacer el negocio. La competencia entre ellos es feroz, y aunque en un inicio pueden existir pactos tácitos de no agresión para no llamar demasiado la atención, la ambición es una llama que no se apaga fácilmente. Te das cuenta de que la estructura que una vez fue una sola unidad bajo Félix Gallardo, ahora es una constelación de estrellas brillantes, cada una orbitando en su propio espacio, pero con la posibilidad constante de colisionar. Las viejas alianzas se desdibujan, y las nuevas se forjan y se rompen con una rapidez que te deja sin aliento. Ya no es el mismo juego de las décadas pasadas. Ahora, la supervivencia requiere no solo astucia y dinero, sino también una disposición brutal a la violencia. La paz de los 80, esa calma tensa, se ha desvanecido por completo, reemplazada por una lucha constante por el poder y el control de las rutas que se han vuelto más vitales que nunca.
La fragmentación del gran árbol trae consigo una escalada ineludible de la violencia. La competencia por el control de las plazas, esos corredores estratégicos hacia Estados Unidos, se convierte en el motor principal de los conflictos. Tú, que has evitado en la medida de lo posible la confrontación directa, te encuentras cada vez más envuelto en un ambiente donde la sangre se derrama con una facilidad pasmosa. Escuchas a los hombres, ya no hablar de respeto o de tradición, sino de territorio y de balas. La forma en que se resuelve un desacuerdo cambia radicalmente. Antes, una discusión con Félix Gallardo o Fonseca Carrillo podía terminar con una reprimenda o una amenaza velada. Ahora, un desacuerdo con los nuevos capós puede terminar con una emboscada, con una ejecución brutal a plena luz del día, o con mensajes dejados junto a los cuerpos para intimidar a los rivales. Las calles de las ciudades fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez, que antes eran relativamente tranquilas, se convierten en escenarios de balaceras y ajustes de cuentas que aterrorizan a la población civil. Tú, que has vivido la vida en el campo y en las montañas, sientes la creciente inseguridad, incluso en los pueblos más recónditos de la sierra. La idea de una guerra entre cárteles, que antes era impensable bajo la férrea dirección de la Federación, ahora es una realidad inminente. Las autoridades mexicanas, por su parte, se encuentran en un dilema. La presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico es más fuerte que nunca. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari intenta mostrar mano dura, pero la corrupción sigue siendo un problema endémico, una hidra de 1000 cabezas que se regenera con cada golpe. Se crean nuevas instituciones para combatir la droga, se despliega al ejército en operaciones de gran escala para destruir plantíos y confiscar cargamentos, pero la efectividad es limitada. El poder económico de los cárteles es tan inmenso que logran infiltrar a las instituciones en todos los niveles, desde la policía local hasta las más altas esferas del gobierno. Tú lo ves con tus propios ojos. Operativos militares que casualmente fallan, información que se filtra a los narcos antes de que se ejecute una redada, oficiales de alto rango que viven vidas de lujos inexplicables con sus salarios. La paradoja es que, a medida que la autoridad persigue más activamente los cárteles, estos se vuelven más organizados, más violentos y más clandestinos. Es un juego del gato y el ratón, pero el ratón parece tener más recursos y más astucia. Un evento que te marca profundamente es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Escuchas la noticia con incredulidad y terror. No fue un acto dirigido al cardenal, sino una confusión en medio de una balacera entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. La imagen de un alto prelado de la Iglesia Católica, muerto a balazos en un lugar público, fue una bofetada a la conciencia nacional. Te das cuenta de que la violencia ya no solo afecta a los implicados en el negocio, se ha desbordado, salpicando a personas inocentes, a la sociedad en general, dejando una marca de miedo y de impunidad. La búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán se intensifica a raíz de este incidente, y es finalmente capturado en Guatemala ese mismo año. Pero su captura, lejos de ser un golpe definitivo, es solo un recordatorio de la resiliencia de estos grupos. El árbol se ha partido, sí, pero sus ramas son fuertes y se extienden con una tenacidad feroz. La sierra, que era tu hogar y tu refugio, ahora es un escenario de constantes operativos, de helicópteros que sobrevuelan día y noche, de soldados que patrullan los caminos. Te adaptas a la vida en la clandestinidad, a moverte con mayor cautela, a confiar en menos gente. Los rostros de los que trabajan en el negocio son más jóvenes, más duros, con una mirada que no conoces bien, una mirada sin la pátina de la tradición o la precaución que tú cultivaste. Son una nueva generación que ha crecido en la violencia, que no conoció la calma tensa de los 80, solo la lucha por el sol y el territorio. Hacia finales de los 90, el panorama se consolida aún más, mostrando el rostro definitivo de la fragmentación. Los cárteles, que se formaron en las cenizas de la Federación de Guadalajara, ahora son entidades poderosas y autónomas, con sus propias estructuras, sus propios ejércitos de sicarios y sus propios pactos con las autoridades. El cártel de Juárez, bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes,
Alcanza un poder y una riqueza sin precedentes, gracias a su ingenio para traficar cocaína a gran escala. Su muerte en 1997, durante una cirugía plástica para cambiar su apariencia, es otro de esos estruendos que te dejan aturdido y provoca una nueva ola de luchas internas por el control de su imperio. El Cártel del Golfo, con Juan García Abreu al frente, se vuelve un modelo de organización, utilizando la intimidación y la corrupción de manera sistemática para controlar su territorio fronterizo. Su captura en 1996 en Monterrey es otro golpe importante, pero sabes que su estructura, su institución, ya ha echado raíces demasiado profundas para desaparecer solo con la caída de su líder. En el otro extremo, los Arellano Félix mantienen un control férreo sobre Tijuana, operando con una brutalidad que los distingue, mientras que el Cártel de Sinaloa, aunque sin su líder principal, el Chapo, sigue operando bajo la dirección silenciosa de Ismael El Mayo Zambada, demostrando una resiliencia sorprendente. Tú, que has sido parte de este ciclo de vida y muerte, de ascenso y caída, te das cuenta de que la naturaleza del negocio ha cambiado para siempre. Ya no hay un solo rey o una federación que intente mantener un equilibrio. Ahora hay múltiples reinos, cada uno en guerra con los demás, luchando por cada pedazo de territorio, por cada ruta, por cada gramo de droga que cruza la frontera. La cocaína sigue siendo la joya de la corona, la que mueve las fortunas más grandes, pero la marihuana y el opio, que ahora empieza a ser procesado en heroína, un producto más potente y adictivo, siguen siendo fuentes constantes de ingresos, diversificando el portafolio de estas organizaciones. La sofisticación de las operaciones es asombrosa. Desde tu perspectiva, ves cómo el contrabando se mueve a través de túneles transfronterizos que se excavan con ingeniería avanzada, cómo la tecnología se utiliza para evadir la vigilancia, cómo los métodos de lavado de dinero se vuelven cada vez más complejos, entrelazándose con la economía formal de maneras casi invisibles. La presencia militar y de las fuerzas federales es una constante. Los helicópteros no solo sobrepasan, ahora aterrizan. Las tropas recorren la sierra buscando laboratorios clandestinos, plantíos de amapola y marihuana, enfrentándose en ocasiones a los sicarios de los cárteles en combates abiertos que transforman los paisajes en zonas de guerra. El miedo ya no es una sensación esporádica, es una parte integral de la vida diaria en muchas comunidades. Los habitantes viven bajo la sombra de la violencia, bajo la amenaza constante de ser atrapados en el fuego cruzado, de ser reclutados a la fuerza, o de perder a sus seres queridos en un conflicto que no termina. La década de los 90 termina con un panorama desolador. El gran árbol se ha partido, sí, pero de sus restos han surgido una multitud de nuevas ramas, cada una más fuerte y más violenta que la anterior, buscando desesperadamente su lugar bajo el sol, preparándose para una lucha aún más encarnizada por el dominio de este oscuro reino. Tú, con tus ojos cansados pero sabios, sabes que el siguiente capítulo traerá nuevas formas de audacia y un eco aún más fuerte de los conflictos que se avecinan. Duerme ahora, con la certeza de que has sido testigo de cómo el gran árbol se partió, y de cómo esas ramas, con su ambición desmedida, se prepararon para un futuro incierto y violento. Sientes como el cambio de siglo trae consigo un aire distinto, una mezcla extraña de esperanza y temor que se cierne sobre la sierra y sobre todo México. Atrás quedaron los 90, con sus balaceras esporádicas y la fragmentación del gran árbol en muchas ramas que buscaban su propio sol. Ahora, en los albores del nuevo milenio, los años 2000, un nuevo amanecer llega con la promesa de un cambio político, pero bajo esa luz aparentemente fresca, se proyectan sombras audaces, figuras que se mueven con una destreza calculada entre los hilos del destino, tejiendo nuevas redes y consolidando un poder que ya es casi absoluto en sus dominios. Tú, que has visto nacer y crecer este mundo clandestino desde sus humildes orígenes con la amapola y el opio en los 20, te encuentras en una posición de observador privilegiado, un mudo testigo de cómo la historia se repite y se transforma al mismo tiempo. La caída de los grandes capús de los 80 y la consiguiente fragmentación de los 90, aunque parecieron desorganizar el negocio, en realidad sentaron las bases para que nuevas figuras emergieran, aprendiendo de los errores de sus predecesores y construyendo imperios más sofisticados y resilientes. La detención de Joaquín El Chapo Guzmán en 1993 fue un golpe para el cártel de Sinaloa, sí, pero no fue el final.
La organización siguió operando bajo la dirección de Ismael El Mayo Zambada García, un estratega silencioso que prefirió las sombras a los reflectores, y de otros líderes que mantuvieron la cohesión. Lo que no sabías entonces, pero pronto se convertiría en una de las historias más comentadas en los círculos clandestinos, es que el Chapo no tardaría en reaparecer. La gran noticia que sacude el inicio de la década, el primer gran estruendo de los 2000, llega en enero de 2001. Joaquín Guzmán Loera se fuga de la prisión de Puente Grande, en Jalisco. La forma en que lo hizo, presuntamente escondido en un carrito de lavandería, se convierte en una leyenda, en un símbolo de la impunidad y la corrupción que sigue carcomiendo las instituciones. Tú sientes el escalofrío que recorre el espinazo de quienes trabajan en el negocio y la frustración de las autoridades. Su fuga no es solo la evasión de un hombre, es la reactivación de uno de los cárteles más poderosos del país. La Sierra, que había visto la caída de los viejos jefes, ahora es testigo del resurgimiento de uno de los suyos, un hombre que, a pesar de su origen humilde, ha demostrado una astucia y una capacidad de adaptación extraordinarias. Con el Chapo de vuelta en libertad, el Cártel de Sinaloa se consolida como la organización más influyente y poderosa del país. Junto a El Mayo Zambada y, en un principio, a los hermanos Beltrán Leiva, forman una alianza que domina vastos territorios y controla las rutas de droga más lucrativas. Su estrategia es diferente a la de los cárteles de los 90. En lugar de una confrontación abierta y constante por cada plaza, buscan establecer un control más sutil, basado en la negociación, la corrupción y, cuando es necesario, una violencia quirúrgica pero devastadora. Sin embargo, en este mismo periodo, otra sombra, más oscura y brutal, comienza a moverse con una audacia nunca antes vista. Del seno del Cártel del Golfo, bajo liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, emerge una nueva fuerza, un grupo de choque que cambiará para siempre el rostro de la violencia en México, los Zetas. Los conoces por los rumores, por las historias que circulan en los pueblos. Son exmilitares de élite, desertores de grupos especiales del ejército mexicano, entrenados en contrainsurgencia y tácticas de guerra. Su disciplina, su brutalidad y su dominio de las armas los convierten en una fuerza imparable. Al principio, su función es proteger a Cárdenas Guillén y asegurar las rutas del Cártel del Golfo, eliminando a cualquier rival o amenaza con una eficiencia aterradora. Pero pronto, los Zetas comienzan a forjar su propia identidad, a expandir su influencia y a diversificar sus actividades más allá de la protección de cargamentos. Los ves operar en las ciudades, en los puntos fronterizos, en los corredores clave. Su presencia es sinónimo de terror. Sus métodos son despiadados: secuestros masivos, extorsiones a gran escala, ejecuciones públicas y torturas que buscan enviar un mensaje claro a cualquiera que se atreva a desafiarlos. El uso de la tecnología, las comunicaciones encriptadas, la inteligencia para infiltrar a las fuerzas del orden, todo lo que antes era una herramienta avanzada, ahora es una práctica común para ellos. La corrupción se vuelve más sofisticada, más sistémica, con los Zetas actuando no solo como protectores, sino como recaudadores de dinero para sobornos a gran escala, asegurando que sus operaciones pueden llevarse a cabo con una impunidad casi total. Tú, que has visto cómo la violencia ha ido escalando a lo largo de las décadas, sientes en tus huesos que los Zetas representan un nuevo nivel de crueldad. Ya no es solo la lucha por el territorio o la mercancía, es una exhibición de poder, una declaración de que no hay límites. La Sierra, que había sido testigo de la violencia contenida y estratégica, ahora se enfrenta a una fuerza que parece operar sin moral, sin respeto por la vida humana, dejando a su paso una estela de terror. La captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003, aunque un golpe significativo para el Cártel del Golfo, no detiene el ascenso de los Zetas. De hecho, su ausencia les da más autonomía, permitiéndoles crecer y expandirse por su cuenta, convirtiéndose en una fuerza paramilitar del narcotráfico, mucho más allá de ser simples sicarios. La rivalidad entre el Cártel de Sinaloa y los Zetas se convierte en el epicentro de la nueva dinámica del narcotráfico. Es una lucha por el dominio, por el control de los corredores, por el monopolio de las rutas. Ves cómo los territorios se disputan palmo a palmo,
Como las alianzas se tejen y se deshacen con una velocidad alarmante. La estrategia del cártel de Sinaloa, de ser más negociadores y menos visibles en su violencia, contrasta con la brutalidad explícita de los Zetas, que no dudan en usar la fuerza para imponer su voluntad. Te das cuenta de que la sombra audaz que se mueve entre los hilos del destino no es solo la del Chapo y el Mayo, sino también la de esta nueva generación de criminales militares, de hombres que han llevado la guerra a un nivel que nadie en los 20 o 40 podría haber imaginado. Los años 2000 son un periodo de consolidación de estos nuevos actores, de la reconfiguración de los poderes y de la escalada de la violencia, donde la impunidad se mezcla con la audacia de aquellos que controlan los hilos del negocio. La sierra ya no es solo un lugar de cultivo y de tránsito, es un campo de batalla invisible, donde las fuerzas chocan y redefinen el futuro de la clandestinidad. A medida que los años 2000 avanzan, la sombra audaz se hace más larga y más profunda, envolviendo vastas regiones del país en un manto de miedo y de poder. Tú, que has visto el negocio evolucionar de una necesidad de supervivencia a un imperio de miles de millones de dólares, observas cómo la estructura de los cárteles se vuelve cada vez más compleja y tentacular. Ya no son solo traficantes de drogas, se han convertido en verdaderas empresas criminales, diversificando sus actividades para incluir el secuestro, la extorsión a negocios legítimos, el robo de combustible, el tráfico de personas e incluso la minería ilegal. Esta diversificación les permite generar ingresos por múltiples vías, haciendo sus operaciones más resilientes a los golpes de las autoridades y aumentando su capacidad de control sobre las comunidades. La rivalidad entre el cártel de Sinaloa y los Zetas se intensifica a niveles insostenibles. Se convierte en una guerra abierta, una lucha por el dominio que se libra en varios frentes a lo largo del país. Sinaloa, con su estrategia de infiltración y alianzas, y los Zetas, con su fuerza bruta y su táctica de terror, se enfrentan por el control de las plazas más lucrativas, las ciudades fronterizas, los puertos del Pacífico y del Golfo, e incluso las rutas del interior que conectan los puntos de producción con los de salida. Escuchas relatos de enfrentamientos armados en plena calle, de convoys de sicarios que se enfrentan a balazos, de pueblos enteros que viven bajo el toque de queda impuesto por la presencia de uno u otro grupo. La violencia ya no se oculta, se exhibe, se glorifica en los narcocorridos que suenan en los radiocasetes, en las noticias que llegan a tu casa, en los cuerpos que aparecen con mensajes claros para los rivales. La presencia de los Zetas es particularmente inquietante. Su origen militar, su entrenamiento en técnicas de contrainsurgencia, les permite llevar la confrontación a un nivel nunca antes visto. Utilizan armas de alto calibre, granadas, incluso lanzacohetes, transformando las zonas de conflicto en verdaderas zonas de guerra. Su modus operandi de control territorial a través del terror y la extorsión se propaga como una plaga, obligando a los negocios a pagar una cuota para operar, secuestrando a personas que no cumplen con sus demandas y reclutando a jóvenes por la fuerza en sus filas. Tú ves como algunos jóvenes, desesperados por la falta de oportunidades o simplemente atraídos por el brillo del dinero y el poder, se unen a estos grupos, transformando su vida en una espiral de violencia y riesgo. La figura del sicario se vuelve cada vez más presente, jóvenes armados hasta los dientes, con el rostro cubierto, imponiendo la ley de su cártel en las calles de los pueblos y las ciudades. La impunidad, a pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y la presión de Estados Unidos, sigue siendo un factor clave. La corrupción no disminuye, simplemente se adapta, se vuelve más sofisticada. Los cárteles invierten grandes sumas de dinero en sobornos, logrando que funcionarios de todos los niveles del gobierno, desde policías y jueces hasta políticos, actúen como sus protectores o informantes. Te das cuenta de que esta infiltración es tan profunda que, a veces, es difícil distinguir dónde termina el gobierno y dónde comienza el cártel. Es un sistema donde las líneas se han borrado, donde la ley del más fuerte, la ley del dinero y de las balas, a menudo prevalece sobre la ley escrita. El escape de Joaquín El Chapo Guzmán a inicios de 2001 marca el inicio de un ascenso meteórico para el cártel de Sinaloa. Con El Chapo de nuevo al mando, el cártel retoma y expande sus operaciones, convirtiéndose en el actor dominante en el tráfico de cocaína a nivel mundial. La habilidad del Chapo para el contrabando es legendaria.
Innova con túneles subterráneos de kilómetros de longitud que cruzan la frontera, utiliza submarinos y semisumergibles para mover cargamentos masivos por mar y diseña redes de transporte complejas que desafían la imaginación de las autoridades. Tú, que has visto cómo los caminos se hicieron anchos, ahora observas cómo las entrañas de la tierra y las profundidades del mar se convierten en las nuevas rutas del destino. Los ojos del mundo, y en especial los de Estados Unidos, se posan sobre México con una intensidad nunca antes vista. El narcotráfico ya no es un problema local, es un asunto de seguridad nacional, una amenaza que se cierne sobre ambos países. La presión de Washington aumenta, exigiendo al gobierno mexicano resultados más contundentes en la lucha contra estos cárteles que se han vuelto transnacionales. Los años 2000, entonces, son la década de la consolidación de estos imperios criminales, de la brutalización de la violencia con la emergencia de grupos como los Zetas, y del resurgimiento de figuras legendarias como el Chapo Guzmán. La sombra audaz se ha movido con destreza, tejiendo una red que abarca todo el país y que ha transformado la sociedad mexicana de maneras profundas e irreversibles. La calma, si alguna vez existió, se ha desvanecido por completo, reemplazada por un eco constante de conflicto y de poder. Duerme ahora, sabiendo que has sido testigo de cómo estas sombras audaces se movieron entre los hilos del destino, redefiniendo el juego y preparando el escenario para una confrontación aún mayor en la siguiente etapa de esta larga historia. Sientes como el aire en la sierra, ese que siempre te ha acompañado en las distintas etapas de esta historia, había ido cambiando su melodía a lo largo de los primeros años del nuevo milenio. Ya no era el eco lejano de los 20, ni la prisa de los 40, ni siquiera el bullicio de los 60 o la calma tensa de los 80. En los años que precedieron al 2006, la melodía se había vuelto una cacofonía constante, un estruendo de voces que, aunque no siempre violentas, anunciaban una presencia ineludible, un poder que había arraigado en cada rincón. Tú, que habías visto a Joaquín el Chapo Guzmán escaparse en 2001, observaste cómo su regreso redefinió al cártel de Sinaloa, consolidándolo como una fuerza formidable, una sombra audaz que se movía con destreza entre los hilos del destino, tejiendo alianzas y dominando el lucrativo tráfico de cocaína a nivel global, sumando a sus ganancias la marihuana y la heroína que ya eran pilares del negocio. Los Zetas, esa nueva y temible facción nacida del cártel del Golfo, habían expandido su brutalidad, sembrando terror y control territorial con una disciplina militar, dejando una estela de miedo que se sentía en cada pueblo, en cada carretera. Los Beltrán Leiva, que alguna vez fueron parte de la Alianza de Sinaloa, mostraban ya signos de una ambición desmedida, una tensión latente que prometía futuras divisiones. El negocio se había vuelto inmensamente complejo, una red vasta que abarcaba desde los campos de cultivo en la sierra, que tú conoces como la palma de tu mano, hasta los túneles transfronterizos que se excavaban con ingeniería avanzada, y los puertos marítimos donde llegaban y salían cargamentos de miles de kilos. La corrupción había escalado a niveles sistémicos. No era solo un pavo aquí y allá para mirar hacia otro lado. Era una infiltración profunda en todos los niveles del gobierno, de la policía, de los militares, transformando las instituciones en cómplices silenciosos, o a veces, en protectores activos de estos imperios criminales. Te dabas cuenta de que el dinero fluía de manera incesante, transformando la vida de tu gente, pero también corrompiendo el tejido social, sembrando la desconfianza y la sospecha en cada interacción. La opulencia de los capós era tan descarada, sus viviendas, sus vehículos, sus fiestas, sus donaciones a la comunidad, tan visibles, que ya no había forma de ignorar su poder. Sin embargo, bajo esa capa de riqueza y aparente control, sentías la creciente inquietud en el corazón de la sociedad. En las conversaciones discretas en la plaza, en los murmullos de la gente, se percibía una mezcla de fascinación y hartazgo. Las noticias de las ciudades fronterizas, de los cuerpos que aparecían con mensajes, de la violencia que escalaba, llegaban incluso a los rincones más apartados de la sierra. Era un eco, un sonido constante de desasosiego que comenzaba a llenar el aire, un presentimiento de que esta situación, esta convivencia forzada con el crimen organizado, no podía durar mucho más. Las elecciones presidenciales de 2006 se acercaban con una carga de expectativas,
con la esperanza de que el nuevo presidente, quienquiera que fuese, tuviera la voluntad de hacer algo, de restaurar un orden que parecía desvanecerse entre las sombras y los billetes. Tú, que habías visto tantos gobiernos ir y venir, sentías que esta vez era diferente. El problema del narcotráfico había crecido tanto, se había vuelto tan visible y brutal, que ya no podía ser ignorado, ni contenido con las viejas estrategias de simulación. La sociedad clamaba por una respuesta, y ese clamor se mezclaba con el eco de los enfrentamientos y las extorsiones, creando una atmósfera de tensión palpable, una antesala al gran cambio que se avecinaba, un cambio que, para bien o para mal, prometía alterar para siempre el curso de la historia de México y la tuya propia. Caminabas por los mismos senderos de siempre, pero el peso de esta realidad se sentía más pesado en tus hombros, como una advertencia constante de que la relativa paz que aún se respiraba en algunos momentos, estaba a punto de desvanecerse, disipándose en el aire como una promesa rota. Y entonces, en diciembre de 2006, la historia de tu país, y la tuya propia, dio un giro que se sentiría como un trueno en el cielo azul. Felipe Calderón Hinojosa tomó la presidencia de México, y con su llegada, el eco que antes era un murmullo inquietante, se transformó en un grito de guerra que llenó el aire, un grito que no nos dejaría dormir por muchos años. El nuevo presidente, apenas unas semanas después de asumir el cargo, tomó una decisión sin precedentes: declararía la guerra frontal al narcotráfico. Su primera acción, un movimiento audaz y simbólico, fue desplegar al ejército mexicano en el estado de Michoacán. Tú observas, con una mezcla de asombro y preocupación, como los camiones militares, los tanques y los helicópteros artillados, que antes solo veías en las noticias de guerras lejanas, ahora transitaban por las carreteras que tú mismo habías ayudado a abrir décadas atrás. Soldados con uniformes de camuflaje, con armas largas y rostros serios, establecían retenes en cada cruce, patrullaban las calles de los pueblos, irrumpían en casas y ranchos buscando a los malos. La imagen de la sierra, tu hogar, de repente se militarizó, convirtiéndose en un verdadero campo de operaciones. ¿Recuerdas vívidamente la primera vez que un convoy militar pasó por tu camino, levantando una polvareda que se asentó sobre los viejos árboles? Sentiste una punzada en el estómago. La presencia del Estado, que durante décadas había sido ausente o cómplice, ahora era imponente y directa. Al principio, una parte de ti, la que añoraba la paz y la tranquilidad de antaño, sintió una chispa de esperanza. Quizás ahora sí, el gobierno pondría orden, quizás los capós que se habían vuelto demasiado arrogantes serían doblegados. Pero esa esperanza pronto se mezcló con un temor creciente. La Operación Michoacán no fue solo un despliegue de fuerza, fue el inicio de una confrontación abierta que antes se había mantenido en las sombras. En Michoacán, la situación era particularmente compleja, con la emergencia de la familia michoacana, un grupo que se presentaba como una fuerza de justicia social, pero cooperaba con una brutalidad extrema, chocando con el Cártel del Golfo y sus entonces aliados, los Zetas, así como con el Cártel de Sinaloa. Los soldados, que llegaron para combatir a los narcos, se encontraron en medio de una guerra que ya se libraba entre los cárteles por el control del territorio, de los cultivos y de las rutas. Tu observación es clara. La decisión del presidente, aunque impulsada por la necesidad de enfrentar un problema que se había desbordado, no fue bien calculada en cuanto a sus consecuencias. Al involucrar al ejército de esta manera, se rompieron los frágiles equilibrios que existían. Los cárteles, lejos de acobardarse, reaccionaron con una violencia aún mayor. Lo que antes eran enfrentamientos entre bandas rivales, ahora eran batallas campales contra el Estado. La distinción entre las fuerzas del orden y los criminales se volvió difusa en algunas ocasiones, sembrando la desconfianza en la población. Los sonidos que llenaban el aire eran inconfundibles: el rugido de los helicópteros Black Hawk que sobrevolaban bajo, el estruendo de los disparos a lo lejos, las sirenas de las patrullas militares y los gritos de la gente en las redadas. Este eco era constante, penetrante, una sinfonía de la guerra que te robaba el sueño por las noches. La vida cotidiana se transformó radicalmente. Los mercados cerraban temprano, las calles se vaciaban al anochecer,
La gente evitaba hablar de ciertas cosas en voz alta. Cada desconocido era una posible amenaza, cada ruido inesperado, un salto al corazón. La libertad de movimiento, la inocencia de transitar por tu propia tierra, se desvaneció, reemplazada por la incertidumbre y el miedo constante. Sentiste como tu hogar, esa sierra que te había protegido y alimentado durante tanto tiempo, se convertía en el epicentro de un conflicto sin fin aparente, un conflicto que el propio gobierno había desatado, con consecuencias que nadie podía prever en ese momento, pero que ya se sentían pesadas en el aire, como una losa de plomo sobre el futuro de tu gente. A medida que los meses de 2007 se sucedían, dejando atrás el año de la declaración de guerra, el eco que había llenado el aire no solo no cesaba, sino que se intensificaba y se expandía. Tu experiencia de décadas en este mundo te hacía comprender las profundas y a menudo imprevisibles consecuencias de las decisiones tomadas en los altos círculos del poder. La guerra declarada por el presidente Felipe Calderón no se quedó en Michoacán. Fue una estrategia nacional que se replicó en otros estados clave, como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero. Viste cómo la presencia militar se extendía por todo el país, como los mapas en las noticias se teñían de rojo, marcando los puntos de conflicto. Esta militarización, lejos de amainar la violencia, parecía avivarla. La presión militar, en lugar de desmantelar por completo los cárteles, provocó un fenómeno que los expertos más tarde llamarían el efecto cucaracha. Al ser golpeados en una plaza, los grupos criminales simplemente se desplazaban a otra, llevando consigo la violencia y el caos, o bien, se fragmentaban en células más pequeñas y, paradójicamente, más salvajes y difíciles de controlar. Observas cómo los cárteles no solo resisten, sino que se adaptan con una brutalidad renovada. La estrategia de los Zetas, por ejemplo, de control territorial a través del terror, se intensifica. Escuchas de la aparición de cuerpos mutilados en lugares públicos, de mensajes explícitos dejados junto a las víctimas, de una escalada en las formas de tortura y ejecución que buscan no solo eliminar a los rivales, sino sembrar un pánico absoluto en la población y en las fuerzas del orden. El uso de la propaganda, a través de narcomantas y videos subidos a Internet, se convierte en una herramienta para intimidar y para justificar sus acciones, lavando su imagen ante parte de la población. La lucha por el control de las plazas ya no era solo por las rutas de droga. Ahora era también por el control de actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión a negocios, el cobro de piso a comerciantes, el robo de combustible a los ductos de Pemex, e incluso el control de las migraciones ilegales. Los cárteles se transformaron en organizaciones multifacéticas, con ejércitos de sicarios bien armados y entrenados, y con una capacidad de fuego que a menudo rivalizaba con la de las propias fuerzas del Estado. Tú, que conoces a los hombres de la tierra, ves cómo el tejido social se desgarra. La gente se ve atrapada en el fuego cruzado, obligada a tomar partido o a huir de sus comunidades para salvar sus vidas. La confianza en las instituciones se erosiona aún más cuando surgen escándalos de corrupción a gran escala, donde policías, militares e incluso políticos de alto nivel son descubiertos trabajando para los cárteles. La línea entre el bueno y el malo se vuelve indistinguible para muchos, y el miedo al uniforme se equipara, en ocasiones, al miedo al criminal. El gobierno argumenta que está recuperando el control de territorios que habían sido tomados por el crimen, que está restableciendo el Estado de Derecho. Pero para ti, que vives en el epicentro de la tormenta, la realidad es mucho más cruda. El eco que no nos dejaba dormir es el sonido de las balas, el rugido de los motores de los sicarios, las sirenas que no cesan, los lamentos de las familias que han perdido a sus seres queridos, los suspiros de miedo que se escuchan en las noches. Es el sonido de una guerra sin frentes claros, una guerra que se libra en las calles, en los campos, en los corazones de la gente. Los años 2006 y 2007 marcan un punto de no retorno. La decisión de enfrentar al narcotráfico con la fuerza militar fue un hito que cambió la naturaleza del problema. De ser un desafío de seguridad pública, se transformó en un conflicto armado de baja intensidad, con consecuencias humanitarias devastadoras. Tú, que has visto esta historia evolucionar desde una simple semilla, sabes que este eco no es un sonido pasajero. Es una resonancia que se
grabará profundamente en la memoria colectiva de México una huella indeleble de un tiempo en que la paz se perdió y el miedo tomó el control. Te acuestas por las noches, el cuerpo cansado, la mente alerta, y el eco de la guerra resuena en tus oídos, una constante que te impide conciliar el sueño, recordándote que la tranquilidad que conociste en décadas pasadas, ahora es solo un recuerdo lejano. Duerme ahora, sabiendo que el aire se llenó de un eco que no nos dejaba dormir, y que este sonido solo se haría más fuerte en los años venideros. Sientes como el nuevo decenio, los años 2010, se abren ante ti con el mismo estruendo, pero con una resonancia diferente, más profunda y perturbadora. El eco de la guerra contra las drogas que el presidente Felipe Calderón había declarado en 2006, lejos de apaciguarse, se había transformado en un clamor incesante que te impedía conciliar el sueño. Los años anteriores, desde la militarización de Michoacán, habían visto una escalada de violencia que parecía no tener fin, pero en esta década, el miedo tomaría formas y voces que jamás habías imaginado. Tú, que habías visto nacer y crecer este mundo, desde los susurros de la amapola en los 20 hasta la compleja red de los 2000, percibes que la contienda ya no es solo por las lucrativas rutas de la droga. Ahora, los cárteles han diversificado sus fuentes de ingreso de una manera que te asombra y te aterroriza a partes iguales. El secuestro, la extorsión a comerciantes y ciudadanos comunes, el cobro de piso a casi cualquier negocio, el robo de combustible a los ductos de Pemex, conocido como huachicoleo, y el tráfico de personas, se han vuelto actividades tan o más importantes que el propio narcotráfico. El verde y el blanco siguen siendo importantes, sí, pero el control territorial se valora por todo lo que se puede exprimir de él. Observas cómo la violencia se vuelve más explícita, más sádica, como si los cárteles compitieran no solo por el poder, sino por la capacidad de infundir el mayor terror. Los Zetas, esa fuerza paramilitar que había emergido del cártel del Golfo y se había independizado por completo para formar su propia organización, se convierten en los maestros de esta nueva brutalidad. Su origen militar les da una ventaja en el uso de tácticas de terror psicológico y una crueldad que te revuelve el estómago. Ves como en las noticias y en los rumores que llegan a la sierra, se habla de decapitaciones, de cuerpos disueltos en ácido, de masacres de civiles que son asesinados por negarse a cooperar o por estar en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Las escenas que antes se mantenían ocultas en las profundidades de la clandestinidad, ahora se exhiben públicamente, con mensajes claros para los rivales y para la población. Este es nuestro territorio, y nuestra ley es la única que importa. Tú, que conoces a la gente de la tierra, sientes la desesperación de las familias que no pueden pagar la extorsión, o que buscan a un ser querido desaparecido y se enfrentan al silencio, al miedo de denunciar. El narcomenudeo, la venta de drogas a pequeña escala en las calles de las ciudades, se dispara. Esto transforma el problema del narcotráfico, que antes era una cuestión de producción y tránsito hacia Estados Unidos, en un problema interno de salud pública y seguridad en cada rincón del país. La juventud, en particular, se ve atrapada en esta espiral. Los jóvenes, que antes soñaban con migrar al norte para buscar un futuro, ahora tienen la tentación o la presión de unirse a las filas de los cárteles, atraídos por el dinero fácil, el poder efímero de las armas, o simplemente obligados por la amenaza. Las universidades y las escuelas superiores se vuelven también blancos de la extorsión y del reclutamiento. El uso de las redes sociales por parte de los cárteles te sorprende. Ves cómo suben videos y fotos de sus actos de violencia, de sus armas, de sus lujos, no solo para intimidar, sino también para reclutar y para lavar su imagen, presentándose como una alternativa de poder y justicia en un país donde las instituciones a menudo fallan. La impunidad sigue siendo un fantasma que persigue a cada víctima. A pesar de los esfuerzos del gobierno y del despliegue masivo del ejército y de la marina, la corrupción sigue siendo un obstáculo gigantesco. Escuchas en las calles hablar de cómo los cárteles tienen a sus propios informantes y protectores en todos los niveles del gobierno, desde la policía local hasta las más altas esferas, permitiéndoles operar con una libertad que a veces resulta incomprensible. La guerra se vuelve una maraña confusa, donde a veces es difícil distinguir quién lucha contra quién y quién protege a quién. Tú, que siempre has intentado entender los hilos de esta compleja red,
Sientes que la trama se ha vuelto tan enredada que ya no hay un patrón claro, solo caos y sufrimiento. A medida que avanzas en esta década, los años te muestran cómo la fragmentación del poder continúa, pero con consecuencias aún más devastadoras. La lucha entre el cártel de Sinaloa, liderado por un resurgido y más poderoso Joaquín El Chapo Guzmán, y los Zetas, que ahora operan de forma totalmente independiente bajo líderes como Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, y posteriormente Miguel Treviño Morales, alias el Z40. Se intensifica hasta convertirse en una guerra sin cuartel que desangra al país. La ruptura de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa a finales de los 2000, así como la posterior fragmentación de su propio grupo, añade aún más actores a la contienda, cada uno luchando por un pedazo del pastel criminal. Nuevos grupos emergen con fuerza, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que nace de las cenizas de una facción del cártel de Sinaloa y rápidamente se posiciona como una de las organizaciones más violentas y de rápido crecimiento en México. Ellos aprenden de la brutalidad de los Zetas y la llevan a un nuevo extremo, utilizando vehículos blindados, drones con explosivos y emboscadas a convoys militares, desafiando de frente al Estado. Tú, que has visto cómo las viejas veredas se convirtieron en rutas de camiones y luego en autopistas clandestinas, ahora observas cómo las ciudades se transforman en campos de batalla y cómo la vida cotidiana de las personas se ve afectada de formas inimaginables. El miedo toma nuevas formas. Ya no es solo el temor a ser asaltado o extorsionado, sino el pánico a las desapariciones forzadas. Escuchas historias de personas que son levantadas de sus casas o en la calle, y de las que nunca más se vuelve a saber. Las familias se convierten en buscadoras incansables, cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus seres queridos en fosas clandestinas que aparecen por todo el país. Estas fosas, que antes eran una triste curiosidad, ahora se convierten en una realidad cotidiana en muchas regiones, un testimonio mudo de la magnitud de la violencia y de la impunidad. Uno de los eventos que te golpea profundamente es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011. Cientos de migrantes indocumentados son secuestrados y asesinados por los Zetas, algunos por negarse a trabajar para ellos, otros simplemente porque estaban en el camino. Los camiones llenos de cuerpos, las imágenes en los periódicos, te recuerdan la fragilidad de la vida y la crueldad infinita que ha invadido la tierra que conoces. La figura del reportero valiente se vuelve una constante. Ves cómo periodistas y comunicadores locales son asesinados por atreverse a reportar la verdad, por desafiar el silencio impuesto por los cárteles, transformando sus voces en nuevas voces ásperas que luchan por ser escuchadas en medio del terror. La sociedad civil empieza a organizarse, a levantar la voz, a exigir paz y justicia. Movimientos como liderado por Javier Sicilia, después del asesinato de su hijo en 2011, te muestran que, a pesar del miedo, hay una parte de México que se niega a ceder, que clama por un alto a la violencia. La presidencia de Felipe Calderón termina en 2012, dejando tras de sí un legado de miles de muertos y desaparecidos, y una espiral de violencia que parece incontrolable. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, asume el cargo con la promesa de reducir la violencia y de enfocar la estrategia en la seguridad ciudadana, pero tú sabes, por la experiencia de tantas décadas, que el problema ha arraigado demasiado hondo, que las raíces de este árbol se han extendido demasiado. Las voces ásperas de los cárteles resuenan con fuerza, desafiando a las autoridades y a la sociedad. La captura de Heriberto Lascano Lascano en 2012 y de Miguel Treviño Morales en 2013, líderes de los Zetas, son golpes significativos, pero la organización, como una hidra, sigue generando nuevas cabezas, y su brutalidad ya ha sentado un precedente. Los 2010 son la década donde el miedo, antes una sombra que se movía en las orillas, se convirtió en una presencia constante, palpable, que modela la vida de millones de mexicanos. A finales de la década de 2010, el panorama que se ha desplegado ante ti es el de un país herido, donde el miedo se ha enquistado en la vida cotidiana, adoptando formas insospechadas y emitiendo voces ásperas que se niegan a ser acalladas. Tú, que has sido testigo de cada transformación, desde la siembra de la amapola hasta la guerra total,
observas cómo la estrategia de confrontación militar ha tenido un efecto paradójico. Ha fragmentado a los grandes cárteles, pero ha dado origen a una multiplicidad de grupos más pequeños, más ágiles y a menudo más brutales, que compiten por el control de territorios y de actividades ilícitas que van mucho más allá del simple trasiego de drogas. El cártel de Sinaloa, aunque herido por la primera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014 y su posterior y espectacular segunda fuga en 2015 a través de un túnel construido bajo su celda, una hazaña que te recuerda la audacia y la corrupción que siempre han caracterizado a este mundo, sigue siendo una fuerza dominante, con Ismael El Mayo Zambada operando en las sombras con su acostumbrada discreción. Sin embargo, su hegemonía es desafiada constantemente por el crecimiento explosivo del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se ha expandido por gran parte del territorio nacional, utilizando una violencia extrema y un despliegue de fuerza militar para imponer su control. La confrontación entre el CJNG y el cártel de Sinaloa se convierte en el principal eje de la violencia en el país, una guerra territorial que afecta a estados enteros, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Baja California. El miedo, para ti y para tus vecinos, no solo viene de los enfrentamientos armados entre cárteles o con las autoridades. Ahora, el miedo tiene una voz áspera que se manifiesta en la extorsión a cada pequeño negocio, en la amenaza a los agricultores para que cultiven ciertas plantas, en la desaparición de jóvenes que se niegan a unirse a sus filas. El robo de combustible, el huachicoleo, se convierte en una industria criminal gigantesca, que incluso provoca explosiones mortales en comunidades enteras, como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, una tragedia que te estruja el alma y te recuerda la brutalidad de este negocio que ahora arrastra a inocentes por miles. La palabra impunidad resuena con más fuerza que nunca. A pesar de los grandes operativos, de las capturas de líderes, la justicia parece eludir a la mayoría de las víctimas. Los sistemas judiciales y policiales están sobrepasados, infiltrados o simplemente atemorizados. Las madres buscadoras, las familias de los desaparecidos, se convierten en un símbolo de la resistencia civil. Sus voces ásperas, llenas de dolor y de indignación, se alzan en medio del silencio impuesto por el miedo. Tú las ves marchar, las escuchas en la radio, y en sus ojos, en su determinación, reconoces la misma tenacidad que tus antepasados tuvieron para sobrevivir en la sierra. Los años finales de la década de 2010 te encuentran con un panorama desolador, pero también con una extraña resiliencia. La segunda recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 parece cerrar un ciclo, pero el vacío de poder que deja en Sinaloa rápidamente es llenado por sus hijos, que asumen el liderazgo y continúan la lucha. El río sigue su curso, a pesar de los golpes y las pérdidas. La promesa del presidente Enrique Peña Nieto de reducir la violencia no se cumple del todo. Aunque hubo algunos años de relativa calma, la tendencia general de la década es un aumento sostenido de la violencia, de los homicidios, de las desapariciones y de la extorsión, transformando a México en un país marcado por un conflicto que ya no es subterráneo, sino que se vive a cielo abierto. Te acuestas en tu cama, el cuerpo cansado por el tiempo y las batallas de una vida. El viento que entra por tu ventana ya no te trae solo el eco de la guerra, sino las voces ásperas de un miedo que se ha metamorfoseado, que ha aprendido a adaptarse, a encontrar nuevas formas de control y de terror. Pero en medio de ese miedo, también sientes la fuerza silenciosa de la gente que resiste, que busca, que se niega a olvidar. Duerme ahora, sabiendo que has vivido el momento en que el miedo tomó nuevas formas y voces, y que este capítulo, aunque oscuro, es solo una parte de una historia que aún no termina de escribirse. Sientes como el diseño de 2010, inaugurado con el estruendo de una guerra abierta y la metamorfosis del miedo en voces ásperas, te envuelve en un manto de incertidumbre que, para el año 2015, ya no sorprende, sino que se ha convertido en la triste normalidad. Tú, que has visto esta historia germinar desde la semilla de la amapola en los años 20, observas que los rostros en el tablero del poder criminal han cambiado una y otra vez, como las estaciones en la sierra, pero el río del narcotráfico sigue su curso turbulento, arrastrando a su paso vidas y esperanzas con una fuerza imparable.
La promesa del presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo a finales de 2012, de reducir la violencia y enfocarse en la seguridad ciudadana, se sentía lejana y, a menudo, vacía en el día a día de tu pueblo y de las comunidades que te rodean. Aunque hubo algunos momentos de un respiro ilusorio, la realidad es que la confrontación y la fragmentación continuaban. La primera mitad de 2015 transcurre bajo la tensa calma que siguió a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en febrero de 2014. Parecía un golpe definitivo, un logro que el gobierno de Peña Nieto había celebrado con bombo y platillo, prometiendo que el país recuperaría la paz. Pero tú, con tu sabiduría forjada en décadas de observar este mundo, sabías que la ausencia de un líder, por poderoso que fuera, rara vez significaba el fin del negocio. En el cártel de Sinaloa, el liderazgo había recaído, como siempre, en las manos discretas pero firmes de Ismael El Mayo Zambada García, un hombre que había aprendido la lección de la invisibilidad, manteniéndose fuera del ojo público mientras sus redes seguían operando con una eficiencia asombrosa. Junto a él, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, comenzaban a consolidar su influencia, mostrando un estilo más impetuoso y a menudo más violento. Mientras tanto, otra fuerza, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, seguía su expansión explosiva. Este grupo, nacido de una escisión del Cártel de Sinaloa, había adoptado una estrategia de violencia extrema, desafiando abiertamente al Estado y a cualquier cártel rival. Sus incursiones en nuevos territorios, sus emboscadas a convoys militares, el uso de armamento de alto calibre y tácticas paramilitares, te hacían recordar la brutalidad de los Zetas, pero llevada a un nuevo nivel de descaro. Los Zetas, por su parte, aunque fragmentados tras la caída de sus principales líderes, seguían siendo una amenaza persistente en sus bastiones, especialmente en el noreste del país, dedicados con ferocidad a la extorsión, el secuestro y el control territorial. El paisaje criminal se había convertido en un mosaico de territorios disputados, donde la lealtad era volátil y la vida, barata. La diversificación de las actividades criminales era completa. Ya no solo se trataba de traficar drogas, los cárteles eran verdaderas corporaciones del crimen organizado. Tú veías como tus vecinos eran víctimas de la extorsión, obligados a pagar piso por sus pequeños negocios o sus tierras. El robo de combustible, el huachicoleo, se había convertido en una plaga en muchas regiones, con tomas clandestinas en los ductos de Pemex que eran controladas por los cárteles, generando ganancias millonarias y ocasionalmente tragedias humanas por las explosiones. El tráfico de personas, el secuestro de migrantes que buscaban cruzar la frontera norte, era otra fuente de ingresos brutal, una actividad que te recordaba la crueldad de la que son capaces los seres humanos. La impunidad, esa sombra constante en la historia de México, se sentía más pesada que nunca. A pesar de la presencia del ejército y la marina en las calles, de los operativos federales, la justicia era escurridiza. Los ministerios públicos, los jueces, la policía local, a menudo se veían superados, corrompidos o directamente amenazados. La gente como tú, vivía con un miedo constante, un miedo que se había transformado en un instinto de supervivencia, no ver, no escuchar, no hablar. La búsqueda de personas desaparecidas, una herida abierta que había crecido exponencialmente la década anterior, continuaba con la incansable labor de las madres y padres que, con sus propias manos, excavaban la tierra en busca de sus hijos, sus gritos de dolor, las voces ásperas de la angustia, resonando en el aire y en tu alma. Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, se enfrentaban a una censura impuesta por el terror. El asesinato de periodistas se había vuelto una práctica común, silenciando voces que osaban contar la verdad, dejando a la sociedad en una burbuja de información manipulada. La sociedad, la que no estaba directamente involucrada en el negocio, sentía una profunda desesperanza, un cansancio de la violencia que parecía no tener fin. La militarización del país, lejos de traer la paz, había exacerbado el conflicto, transformando muchas comunidades en zonas de guerra de baja intensidad. Los pueblos de la sierra, que tú habías visto transformarse desde los años 20,
ahora eran puntos estratégicos en la cadena de producción, escondites para los capós y campos de batalla improvisados. Los rostros cambiaban, sí, los nombres en los carteles de búsqueda eran distintos, pero la lógica del negocio, la brutalidad, la impunidad y la búsqueda insaciable de poder y dinero permanecían inalterables, como la corriente de ese río turbulento que te arrastraba en su cauce. La segunda mitad de 2015 te demostraría cuán profunda era esa corriente, cuán arraigado estaba el poder de ese río. Y entonces, en la noche del 11 de julio de 2015, México entero, y tú con él, contuvo el aliento ante una noticia que parecía sacada de una película. Joaquín El Chapo Guzmán Loera se había fugado nuevamente de una prisión de máxima seguridad, el penal del Altiplano, en el Estado de México. La incredulidad se apoderó de ti, de tus vecinos, de la gente en las calles. Lo habías visto capturado en 2014 y se había presentado como una victoria rotunda del gobierno de Peña Nieto. Se suponía que esta vez era diferente, que una prisión de máxima seguridad era impenetrable. Pero el Chapo, el mismo hombre que había escapado de Puente Grande en 2001 en un carrito de lavandería, lo había logrado de nuevo, esta vez de una manera aún más audaz y sofisticada. La historia que se reveló te heló la sangre y te dejó asombrado por la audacia y la ingeniería detrás del escape. Un túnel, de más de 1,5 kilómetros de longitud, perfectamente ventilado e iluminado, con un riel para una motocicleta adaptada, se había excavado desde una casa aledaña a la prisión, directamente bajo la regadera de su celda. El estruendo de esa revelación resonó en cada rincón del país, un sonido que te recordaba la explosión de 1985 con la muerte de Kiki Camarena, pero esta vez, el golpe era al orgullo y a la credibilidad del Estado mexicano. Tú, que habías sido testigo de la evolución de las rutas de contrabando, desde los caminos de mulas hasta los sofisticados túneles fronterizos, ahora veías cómo esa misma ingeniería y audacia se aplicaban para subvertir al propio sistema penal. El túnel, un prodigio de la ingeniería clandestina, simbolizaba el inmenso poder económico y la capacidad de corrupción del cártel de Sinaloa. No era posible que una obra de esa magnitud se hubiera construido sin la complicidad de autoridades de alto nivel, sin el silencio comprado de muchos dentro del sistema penitenciario y de seguridad. La indignación fue generalizada. A nivel nacional e internacional, la fuga del Chapo se convirtió en la burla del gobierno mexicano, una vergüenza que evidenciaba la profunda corrupción y la debilidad del Estado frente al crimen organizado. La imagen de México, que tanto se esforzaba en proyectar una imagen de modernidad y seguridad, se desmoronó. Para ti, el impacto de la fuga fue inmediato y tangible. La presencia militar y policial se disparó en la sierra. Los retenes se volvieron más estrictos, los operativos, más frecuentes. Había una búsqueda frenética, un intento desesperado por recuperar al capo fugado que había humillado al gobierno. Sin embargo, en medio de esa cacería, percibías también una sensación de fatalismo en la gente, una resignación ante la idea de que el poder del narcotráfico era inquebrantable. La figura del Chapo, que ya era casi legendaria, se elevó a un estatus mítico, el hombre que no podía ser encerrado, el rey del escape, una especie de Robin Hood para algunos en las comunidades más marginadas y un símbolo de la impunidad para la gran mayoría. Su fuga reforzó la idea de que no importaba quién fuera capturado, ni cuán grande fuera el golpe, el río siempre encontraría la manera de seguir su curso. Los hijos del Chapo, los Chapitos y el Mayo Zambada consolidaron aún más su poder dentro del cártel de Sinaloa, usando la fuga de su líder como una demostración de fuerza y de capacidad de operación. La competencia con el CJNG no hizo más que intensificarse, con ambos cárteles buscando llenar los vacíos de poder y expandir su influencia en un contexto de incertidumbre y alta volatilidad. El 2015 fue, para ti, el año en que se confirmó una verdad amarga. Los rostros en el poder cambian, tanto en el gobierno como en el crimen, pero la esencia del problema, la raíz profunda de la violencia, la corrupción y la impunidad, permanece inalterable, como un río turbulento que fluye sin cesar por el corazón de México, arrastrándote a ti y a tu gente en su corriente incontrolable. La segunda mitad de 2015 y los años inmediatamente posteriores a la fuga del Chapo Guzmán
Te dejaron con una sensación de que el río turbulento no solo seguía su curso, sino que su caudal había crecido desmesuradamente, volviéndose más impetuoso y destructivo. Tú, que habías atestiguado como los primeros susurros de un secreto los 20 se transformaron en un estruendo ensordecedor en 2006, ahora sentías el peso de un conflicto que se extendía sin piedad por todo el tejido social. La huida del Chapo no solo fue un golpe a la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que desató una serie de reacciones en cadena que se tradujeron en un aumento de la violencia. La búsqueda frenética por recapturarlo movilizó a miles de elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, intensificando los operativos en la sierra y en las ciudades, pero también provocando enfrentamientos y una mayor presión sobre las comunidades locales. Los Chapitos y el Mayo Zambada mantuvieron a flote el cártel de Sinaloa, demostrando que la estructura criminal era más grande que un solo hombre, por legendario que fuera. Sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, percibiendo un posible debilitamiento en el liderazgo de Sinaloa, aceleró su expansión territorial con una audacia y una violencia brutales. La guerra entre estos dos titanes se convirtió en la principal fuente de conflicto en el país, extendiéndose por estados clave como Baja California, Michoacán, Guanajuato y el propio Jalisco. Observas cómo la brutalidad del CJNG se manifestaba en ataques directos y descarados contra las fuerzas del Estado. En mayo de 2015, poco antes de la fuga del Chapo, el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes en Jalisco, un acto que te hizo recordar la impunidad con la que operaban los Zetas en su momento más álgido, pero ahora con una mayor capacidad de fuego y una desvergüenza aún más impactante. Esta acción, y otras emboscadas a policías y militares, demostraban que el CJNG no temía desafiar de frente al gobierno, escalando el conflicto a un nuevo nivel. Las nuevas actividades criminales, como el huachicoleo y la extorsión, se arraigaron aún más profundamente en la economía ilícita de los cárteles. Ya no eran solo actividades secundarias, eran pilares que sostenían sus finanzas y les daban un control férreo sobre la población. El miedo no venía solo de las balaceras, sino de la amenaza constante a los pequeños comerciantes, a los agricultores, a las familias que vivían al día. La impunidad se sentía en el aire. A pesar de la recaptura del Chapo en enero de 2016, apenas 6 meses después de su fuga, la percepción de que el sistema estaba corrompido hasta la médula persistía. Su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 marcó un antes y un después para el cártel de Sinaloa, pero también para el narcotráfico en México. El Gran Capo ya no estaría operando desde territorio mexicano, pero su ausencia abrió nuevas disputas internas en su organización y con otros cárteles. Los rostros cambian, los nombres de los líderes se renuevan en las noticias y en los corrillos clandestinos. Hombres como Dámaso López Núñez, el licenciado, o sus hijos, o los mismos Chapitos, se disputaban la herencia del imperio de Sinaloa, con violentas confrontaciones que te recordaban la fragmentación de los 90, pero con una brutalidad amplificada. Sin embargo, el río sigue su curso turbulento. La demanda de drogas en Estados Unidos y en otras partes del mundo sigue siendo el motor implacable de esta maquinaria. Y en este punto, una nueva amenaza, mucho más insidiosa y letal que las anteriores, comienza a tomar fuerza: el fentanilo y otras drogas sintéticas. Tú escuchas a los jóvenes hablar de estas nuevas sustancias, que son más baratas de producir, más fáciles de transportar y exponencialmente más adictivas y mortales que la heroína o la cocaína. La producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos que antes eran para opio o marihuana se vuelve un negocio floreciente, con sus propios riesgos y su propia violencia asociada. La evolución de los cárteles hacia el control de estas drogas sintéticas significa que el negocio ya no depende tanto de la tierra y sus cultivos, de los que tú conoces bien, sino de químicos y laboratorios ocultos. Esta diversificación, esta adaptación constante, te demuestra la resiliencia y la capacidad de transformación del crimen organizado. Te acuestas por las noches, el cuerpo cansado por el paso de los años, pero tu mente no encuentra descanso. El aire se sigue llenando del eco de la violencia, de las voces ásperas del miedo, y de la sensación de que, a pesar de todos los esfuerzos, de todas las capturas, de todos los cambios de gobierno,
El río sigue su curso ineludible. Has sido testigo de cómo los rostros cambian, los nombres se olvidan o se vuelven leyenda, pero la corriente de este río turbulento llamado narcotráfico, con sus nuevas dimensiones y sus antiguas raíces, sigue fluyendo, marcando el destino de México y el tuyo propio. Duerme ahora, con la certeza de que has vivido a través de esta corriente constante, y que el horizonte, aunque incierto, aún guarda más por contar. Sientes como el tiempo se ha plegado sobre sí mismo, como un viejo mapa que has desplegado y guardado una y otra vez a lo largo de los años. Hoy, en la quietud de la noche, mientras el viento roza suavemente tu ventana, te das cuenta de que el horizonte trae nuevas nubes, pero que bajo ellas, los viejos recuerdos de un siglo de historia criminal se entrelazan con la cruda realidad de la actualidad. Tú, que viste los primeros susurros de la amapola en los años 20, que sentiste la prisa del opio durante la guerra en los 40, que te maravillaste con el verde de la marihuana en los 60 y experimentaste la calma tensa de un reino en crecimiento en los 80, te encuentras ahora en un punto donde la corriente de ese río turbulento que te ha arrastrado toda la vida es más poderosa y compleja que nunca. Los rostros han cambiado, los nombres que una vez resonaron con poder han sido reemplazados, pero la esencia, la maquinaria subyacente de la delincuencia organizada, se ha adaptado, se ha diversificado y ha echado raíces aún más profundas en el tejido de tu país. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2017 marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, pero no significó su desaparición. Al contrario, el vacío que dejó generó una lucha interna que aún resuena. Por un lado, la facción de Ismael El Mayo Zambada García, ese estratega silencioso que ha logrado evadir a la justicia por décadas, mantiene una influencia considerable, basándose en la discreción y las alianzas. Por otro lado, la facción de los Chapitos Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López ha tomado un papel más protagónico y, en ocasiones, más confrontativo, utilizando la fuerza para asegurar su dominio. Tú observas cómo sus nombres se repiten en las noticias, como sus acciones, como el Culiacanazo de 2019, donde la ciudad de Culiacán fue sitiada por sicarios para lograr la liberación de Ovidio Guzmán, demuestran que el poder de estos grupos no solo sigue intacto, sino que es capaz de desafiar frontalmente al Estado con una impunidad que te recuerda los tiempos más oscuros. Sin embargo, en este panorama de la actualidad, el principal adversario no es solo la fragmentación interna o los viejos rivales. Una nueva fuerza, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se ha consolidado como la organización criminal más brutal y de más rápido crecimiento en México, extendiendo su control sobre vastas regiones del país. Has visto cómo sus emboscadas a convoys militares, el uso de drones con explosivos, el despliegue de vehículos blindados y su retórica desafiante al gobierno, marcan una nueva escalada en el conflicto. Es una guerra total, una confrontación directa que se libra en varios frentes, afectando la vida de millones de personas. El CJNG y el Cártel de Sinaloa mantienen una disputa sangrienta por el control de territorios clave, especialmente los puertos del Pacífico, como Manzanillo, y los corredores de droga hacia Estados Unidos, así como los lucrativos mercados internos. Pero la novedad más preocupante que el horizonte trae, una nueva nube densa y oscura, es el dominio de las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo. Tú, que cultivaste amapola, que viste el auge de la marihuana y la cocaína, ahora comprendes que el fentanilo ha cambiado las reglas del juego por completo. Es una droga extremadamente potente, 100 veces más fuerte que la morfina, que se produce en laboratorios clandestinos utilizando precursores químicos importados, principalmente de Asia. Esto significa que los cárteles ya no dependen tanto de los vastos campos de cultivo, de la tierra que tú conoces, sino de la química, de la capacidad para adquirir y procesar estos materiales. México se ha convertido en un centro clave para la producción de fentanilo, que luego es traficado a Estados Unidos, donde ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes. Los beneficios son astronómicos, mucho mayores que los de la cocaína o la heroína. Y con ello, la violencia asociada a su control se intensifica. Los viejos recuerdos de la siembra de la amapola en los años 20,
de los jóvenes trabajando en los campos, contrastan brutalmente con la imagen de laboratorios ocultos y la mortandad que el fentanilo causa. La diversificación de las actividades criminales es ahora la norma. Los cárteles de la actualidad son verdaderas empresas multifacéticas. El huachicoleo, el robo de combustible, sigue siendo una fuente de ingresos millonaria, a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatirlo. ¿Has visto las noticias de las explosiones de ductos, las tragedias humanas que dejan a su paso, y sientes la impotencia de la gente atrapada entre la pobreza y la tentación del dinero fácil? La extorsión y el cobro de piso son prácticas generalizadas que afectan a casi todos los sectores de la economía, desde grandes empresas hasta pequeños comerciantes y agricultores. Es una carga económica que asfixia a las comunidades y que te recuerda las voces ásperas del miedo de la década pasada. El secuestro, el tráfico de personas, la minería ilegal, la tala ilegal de bosques e incluso la pesca ilegal son otras de las actividades que los cárteles controlan con mano de hierro, demostrando su capacidad para explotar cualquier recurso que genere ganancias. La impunidad, esa vieja compañera de viaje en esta larga historia, sigue siendo un factor determinante. A pesar de los cambios de gobierno, de las promesas de una nueva estrategia, la corrupción y la infiltración de las instituciones persisten. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con su política de abrazos, no balazos, ha optado por un enfoque diferente, buscando atacar las causas de la violencia a través de programas sociales y evitando la confrontación directa con los cárteles. Sin embargo, tú, que has visto las consecuencias de cada estrategia a lo largo de los años, observas que los índices de violencia, los homicidios, las desapariciones y la extorsión no han disminuido significativamente. La impunidad sigue siendo una herida abierta. La lucha de las madres buscadoras se ha convertido en un movimiento nacional. Sus voces de dolor y de reclamo se alzan por todo el país, exigiendo justicia por los miles de desaparecidos. Sus historias, sus excavaciones en fosas clandestinas, son un recordatorio constante de que la violencia no es solo un número en las estadísticas, sino una tragedia humana que se vive cada día. La presencia militar en las calles y en las sierras sigue siendo una realidad, aunque quizás con un perfil más bajo que en años anteriores, pero el miedo a los grupos armados, ya sean criminales o en ocasiones, de fuerzas del orden que actúan al margen de la ley, sigue siendo una constante en la vida cotidiana. La sociedad se ha adaptado a vivir con el miedo, a crear sus propios mecanismos de autoprotección, a guardar silencio para sobrevivir. Hoy, mientras el sol se pone sobre la sierra, el horizonte se tiñe de tonos que te recuerdan tanto la esperanza como la melancolía. Las nuevas nubes que se acumulan son el fentanilo, las redes de extorsión que se digitalizan, los ciberdelitos que los cárteles han empezado a dominar y las nuevas formas de control social y territorial. Los viejos recuerdos, sin embargo, persisten, los primeros susurros de la amapola, las miradas en los 40, el verde de los 60, la calma tensa de los 80, el estruendo de 1985 que lo cambió todo, las ramas que buscaron el sol en los 90, las sombras audaces de los 2000, el eco que no nos dejaba dormir en 2006, y las voces ásperas del miedo en los 2010. Es un ciclo que se repite, que se transforma, que se alimenta de la impunidad y la desigualdad. El río del narcotráfico sigue fluyendo, cada vez más caudaloso, con más afluentes, adaptándose a cada intento por contenerlo. Tú, que has caminado por sus orillas durante casi un siglo, que has sentido su fuerza y su turbulencia, sabes que la historia no tiene un final claro. Es un relato vivo, en constante evolución, que sigue escribiéndose cada día en las vidas de millones de mexicanos. Miras el cielo estrellado, el mismo cielo que te ha cubierto desde tu niñez, y en el silencio de la noche, el viento te trae un último murmullo, un recordatorio de que esta historia es compleja, dolorosa, pero innegablemente parte de nuestra tierra, de nuestra identidad. Y así concluye este viaje a través de la historia del narcotráfico en México, contado desde la perspectiva de quien lo vivió en carne propia, desde los primeros susurros hasta la actualidad. Si este recorrido te ha resultado interesante y te ha invitado a la reflexión, te animamos a que dejes tu like y te suscribas al canal Historias para dormir en calma para más contenido. Nos encantaría leer tus opiniones y comentarios sobre este tema tan complejo,
y que nos sugieras qué otras historias te gustaría que cubramos en futuros episodios. Hasta la próxima, que descanses en calma.